Rafaela Raiz Luca y Lila Vanorio por Onda, la superestación. 2:32 de la tarde y a esta hora recibimos vía telefónica al sociólogo Trino Márquez, quien es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales, articulista y ensayista, porque con él queremos aclarar algunos términos. ¿Hay diferencia entre radicalismo, extremismo, posiciones quizás intransigentes? Bienvenido, profesor Márquez, un gusto conversar con usted. Encantado, Lila, de estar contigo. No sé si está Rafael allí también, pero... Hoy no está acompañándonos, pero el próximo lunes estará nuevamente. Ok. Bueno, un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Bueno, pues en la actualidad esos son términos que se combinan. Es muy difícil separar el radicalismo de la intransigencia, del extremismo. Son términos que se han venido fundiendo y que al final terminan significando lo mismo. Eso no fue así en el pasado. En realidad, el radicalismo consistía en hacer análisis o estudios o investigaciones que llegaran hasta la raíz de los hechos, que descubrieran los aspectos esenciales de un fenómeno, de un proceso, de un movimiento. Pero con el curso de los tiempos, el concepto de radical y de radicalismo se ha venido confundiendo con el concepto de extremista o de intransigente o de aquella persona, grupo social o grupo religioso que plantea la modificación total de una situación, de un proceso o de un sistema sin que sea posible transigir o negociar con ellos. Entonces, esos términos hoy, en la actualidad, se confunden claramente. Ahora, si bien como la gente los confunde y los utiliza, se habla mucho de cómo ha crecido las posiciones radicales o extremistas en el aspecto no solo político, sino también ideológico, y vemos con mucha preocupación, o por lo menos con mucha atención, cómo estudios en el mundo dan cuenta de que quizás partidos o propuestas que se ubican hacia los extremos de los espectros están ganando cada vez más adeptos. ¿Cómo se puede explicar ese auge, por ejemplo, de partidos de extrema derecha o extrema izquierda? Sí, yo creo que eso que tú señalas es cierto. Se ha perdido lo que Aristóteles llamaba el medio, el punto medio, el punto de equilibrio, aquello que está ligado a la moderación, a la sindéresis, como se decía en el pasado aquí en Venezuela. Y han ido ganando pulso, han ido ganando fuerza los excesos que se colocan en los extremos. Bueno, y ese punto medio que está en contra de precisamente los excesos y de los defectos, y que se coloca en un punto equidistante para lograr el equilibrio, ese punto se ha perdido. Y en el mundo ciertamente han venido ganando espacio los extremos. Incluso en sociedades democráticas, por ejemplo, en Estados Unidos, el radicalismo creciente del Partido Republicano está ganando cada vez más terreno, y esto es peligroso no solamente para el destino de la democracia norteamericana, sino para el destino de la democracia mundial, porque todos sabemos que Estados Unidos es una especie de espejo en el cual se ve el mundo democrático en el plano mundial. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Chile. La experiencia reciente con la constituyente. Se eligió una constituyente para elaborar una nueva constitución que sustituyera a la constitución de 1980 que se aprobó cuando la época de Augusto Pinochet, y resulta que en el Congreso Constituyente, en la Asamblea Constituyente, en una época tuvieron mayoría la izquierda radical, la izquierda extremista, y planteó un modelo de constitución que fue rechazado por el pueblo chileno. Se fue a una nueva elección, escogieron un nuevo constituyente, y ahora resulta que, según palabras del propio presidente Gabriel Boric, el nuevo texto también está radicalizado, pero no hacia la izquierda, sino a la derecha, porque pareciera que la élite política
chilena ha perdido el centro aristotélico, mientras que el pueblo lo ha mantenido. Entonces, ciertamente, te señalo el caso de Estados Unidos y de Chile, que están colocados en los extremos de América, del continente americano, pero lo mismo podemos encontrar en Venezuela, en Europa, con el ascenso de la ultraderecha. Exactamente. Pero ¿qué dice eso de la sociedad actual? Más allá pues esto está pasando en todo el mundo. Temas como, por ejemplo, la migración, son temas que son prácticamente parteaguas, ¿no? Ubican a la gente quizás en posiciones muy alejadas de encontrar ese punto medio. ¿Qué supone eso para las democracias del mundo? Bueno, un enorme peligro, porque la democracia debe caracterizarse por la inclusión, por la tolerancia, por la moderación, por la templanza. La democracia tiene que ser capaz de convertirse en un espacio donde puedan convivir posturas distintas e incluso contrapuestas. Pero yo diría una cosa, acotando lo que tú señalas, Lilia, que por ejemplo en España, que es un país tan complicado, la inmensa mayoría del pueblo español es un pueblo de centro. De hecho, votó por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y por el Partido Popular. Este centro democrático logró captar 80% de los votos en las últimas elecciones nacionales. Pero hay unos extremos que son los que hoy deciden, porque el sistema de gobierno español le da una enorme preeminencia a estos pequeños grupos que tienen poca representación popular o poco significado popular, pero que tienen un enorme peso institucional. Entonces, para las democracias del mundo entero es un enorme reto construir fuerzas políticas, partidos, organizaciones que busquen la moderación, que sean capaces de conciliar posturas distintas y que sean capaces de, en medio de las diferencias, llegar a acuerdos. Y sí, coincido contigo, eso cada vez resulta más difícil porque la política pareciera estar cruzada de norte a sur y de este a oeste por contradicciones que parecen insalvables cuando son perfectamente salvables, cuando predomina el deseo de convivir y el deseo de dialogar y alcanzar acuerdos. Profesor Márquez, ha sido todo un gusto conversar con usted y ojalá podamos próximamente continuar hablando de estos temas, porque además una de las consecuencias de estas posiciones es que en reacción a una se termina votando por el otro extremo y es ese péndulo político que se conoce en América Latina que va de extremo a extremo y nos impide tener algo de continuidad y proyectos de país. Un gusto inmenso. Igual para mí, Lilia. Trino Márquez, gracias. Trino Márquez, sociólogo, profesor universitario. Y a esta hora, 2:41, escuchamos a San Luis junto a Chino y Nacho con Se Acabó. Escuchemos sonidos que te llenan de alegría.